Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:04, arranca La Máquina de Pensar y ya mismo hoy vamos a estar hablando por un lado con Circe Maya, con la poeta Circe Maya, que está allá en Tacuarembó, y después vamos a estar hablando con Pablo Dobrinin, que cuya obra, digamos, el libro de cuentos El mar aéreo, obtuvo el primer premio, los premios nacionales de literatura del 2018, se lo entregaron ahora en diciembre, no hace tanto. Pero para hablar de un viaje a Salto, vamos a darle la bienvenida a Circe Maya. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy acá, gracias, bienvenida. Estoy acá. Circe, este libro yo te quería hablar un poco, bueno, fue editado hace muy poco, reeditado, es un libro que fue publicado en el año 87 la primera vez, pero en la primera página vos decís que fue escrito en el año 74 aproximadamente. Sí, hace muchos años. Hace mucho más. Y que debe ser el único libro, ¿no? Que es narrativo, que es narrativo tuyo. Sí, en realidad sí. En ningún momento pensé hacer una cuestión literaria, nada de ficción, nada, no cuento, no nada de ese tipo. Es un testimonio y naturalmente está en prosa. Y bueno, sí, es cierto, es el único que tiene ese carácter. Y también podría decirse que es una especie como de crónica también de un viaje en tren desde Paso de los Toros a Paysandú y de ahí Paysandú en ómnibus a Salto. No, es así. El viaje fue, sí, como dijiste, salía el tren de Montevideo, ¿no? Sí. Yo subí en Paso de los Toros con mi hija y el tren iba a Salto. Sí. Pasó por Paysandú, donde bajaron algunos pasajeros y siguió a Salto. Es decir, yo fui de Paso de los Toros siempre en tren a Salto. El viaje en ómnibus es al regreso. Para regresar yo tomé Copay, que viene de Paysandú a Tacuarembó directo. Perfecto. El regreso fue en ómnibus. Perfecto. No, está bien que me lo digas, porque yo se lo comenté a Numa y me dice, no, debe haber ido hasta Paysandú en tren. Muy bien. No, el tren iba a Salto, sí. Y se dieron en condiciones muy especiales, ¿no? 1972. 74 fue. Ah, fue en el 74. Sí, en el 72 había entrado desde el cuartel de Tacuarembó, después hubo un traslado a Rivera y después a Salto. Y después a Libertad. Bueno, pero ahí estaba en Salto, los primeros días del año 74. Y era porque tu esposo, Ariel Ferreira, el doctor Ariel Ferreira, estaba preso, ¿no? Preso preso político. Estaba desde el 72. Y estuve hasta el 74 y 2 años y 4 meses quedó como asistencia a la organización, aunque era de carácter, digamos, más leve. Pero tuvo igual unos meses, 4 meses en el penal de Libertad. Sí, vos lo planteás. De allí fue liberado. Él era médico, digamos, asistente dentro del MLN, pero que nunca llegó a curar a nadie, por ejemplo. No, la atención directa no llegó a tener. Bueno, pero a mí lo que me gustó más y me pareció muy brillante que es cuando, digamos, el autoritarismo o la burocracia se ve en los detalles mínimos de la gente, de la gente común, ¿no? De detalles mínimos que yo lo leía y por un lado decía, esto es como kafkiano, ¿no? Pero por otro lado, pero también pensaba, ¿sabes qué pensé? Dije, es la burocracia uruguaya, pero aplicada a la dictadura, al ejército, al autoritarismo. ¿Y por qué decís la burocracia? Por detalles como, por ejemplo, ¿cuál? Y bueno, por ejemplo, vos mencionás varias veces el tema por ejemplo, todo estaba planteado en ir a visitar a Ariel, a tu esposo, y poder hablar con él, ¿no? Pero en algunos momentos se podía estar cerca, en otros momentos había una mesa, en otros momentos la mesa se terminaba, en otros momentos, por ejemplo, un soldado les dice, pueden escribirle, y pueden escribirle cualquiera, pueden escribirle, eso sí, que no pase una carilla. Sí, es cierto, eso ya fue
el penal de Libertad. Y son como criterios burocráticos, digamos, entonces en esa carilla, y aparte que tenía que estar la carilla escrita sobre el renglón. Ah, sí, me quedaron cartas muy prolijas, muy como de escuela, ¿no? La letra tenía que ser muy clara. Tenía que ser clara. Y después, si los niños... niños... Era una familia muy numerosa, claro, cada niño escribía un renglón, por ejemplo. Claro, entonces ahí vemos, si cada uno de los hijos quería escribir, bueno, se iba a esa carilla, se iba terminando. Entonces, eso me parece, digo, todos pequeños detalles, o por ejemplo digamos, iban en el tren y vos lo podías ver a Ariel, que iba sentado enfrente o del otro lado, pero no se podía hablar. No, claro que no, porque no era... Eso no había sido programado, no era los presos no podían hablar en cualquier momento con cualquiera. Claro. Y en realidad ese viaje era bastante irregular, ellos iban de civil, los soldados que iban con él, sí. Que nunca supe bien si eran, qué grado tenían, si era un oficial, si era, no sé, pero se ve que excepcionalmente a veces, cuando tenía alguno de los que estaba detenidos, porque al principio no eran todavía presos, demoró mucho en aparecer el juez que procesó, claro. Bueno, pero de cualquier manera, fue así, mira, que te estabas contando. Sí, que fue, digamos, de alguna forma, otra cosa que, digo, que fue burocrático, yo decía desde el punto de vista ese, todas las trancas, o por ejemplo que no se podía hablar en el tren, y Nira, tu hija, después termina al final hablando y conversando. No nos permitía, sí, viste, eso fue irregular también. Claro, o por ejemplo ustedes van a Paso de los Toros, porque una vez a la semana se pasaba el tren de Paso de los Toros a Salto, e imaginaban que tal vez en el tren iba a estar Ariel Ferreira, no era una seguridad, no era seguro, era lo más posible, puesto que era el único tren que iba, que regresaba a Salto desde Montevideo en la fecha esa, que el interrogatorio en Montevideo se iba a producir, entonces calculaba. En realidad había habido un caso anterior, que yo cuento, una amiga mía me dijo, mira, es muy probable que traigan a Ariel desde Montevideo en tal tren, y ya había un caso de quien había subido en Paso de los Toros, y esa vez, por eso sí es lo que tú decís, a veces son cambiantes los criterios, porque esa vez había podido hablar con el esposo de ella. Y ese es el autoritarismo de la burocracia kafkiana, y también que a veces se puede, otras veces no se puede. Reglas cambiantes a veces, porque cada lugar, no te olvides que eran varios, además, cuarteles, no era exactamente igual los criterios de acá en el cuartel de Tacuarembó, que el cuartel de Rivera y el cuartel de Salto, tenían sus propios, en algunos casos era permitido oír música, en otros no, o sí, era variable los criterios en cada lugar. Y para abordar el tren, por ejemplo, tenías 8 minutos para subir al tren, a ver si iban a Ariel y salir corriendo a comprar los pasajes, ¿no? Entonces, sí, fue de mucha angustia eso, porque teníamos... No, claro, los trenes son así, paran en una estación, determinado número de minutos, y arrancan, y el que quería subir tenía que haber subido y haber sacado el pasaje con anterioridad, y si no lo perdías tranquilamente al tren. Por eso fue fundamental que ella subiera primero, mi amiga, y lo vio aún en la oscuridad, eran las 2 de la mañana, y me aseguró que sí, que estaba, entonces todo se hizo muy rápido, pero claro, fue los primeros momentos muy tirantes o por ejemplo, mencionás que por ejemplo hay un juez militar que en un solo día manda, procesa a 60, sí, no sé exactamente. Hola. Sí. ¿Hola? Sí. Sí, te escucho. ¿Pablo? Sí, te oigo perfecto. ¿Vos me oís? Te oigo muy bien ahora. Sí. Dale. No, te decía que una de las cosas que aparece en el libro es no se sabe cuánto tiempo va a estar, y cuando se sabe cuántos años va a estar Ariel, el tema de que parece muchísimo tiempo, y sin embargo el tiempo pasa volando, y ahí explicás por qué. Sí, eso me
me llamaba a mí misma la atención, me quedaba asombrada porque pensaba que iba a sentir como que cada semana era un pero al revés. No te oigo muy bien, ¿eh? ¿No me oís bien? Ahí. ¿Mal o no? Sí. ¿Estás oyendo bien? Ahí te estoy oyendo un poco mejor, ¿no? Para que hables un poco más alto. Yo estaba hablando muy bajo, tal vez, Sí, hace un rato. sí. Sí, ahora te oigo más. Sí, ahora hablamos fuerte. Vos decís, por ejemplo, que a veces veías tu situación, veíamos nuestra situación por imágenes. Por ejemplo, veía un almanaque como un camino largo sobre el que pasaban mis pies dando zancadas, sábado a sábado, visita a visita, porque no era que cada semana durara como un mes. Vos decís, entre otras cosas, que nunca se habían separado una semana el matrimonio, sino que cada mes parecía que duraba una semana. Duraba por los 4 días de la visita, del mes se reducía a esos 4 días. Sí, es cierto, los días parecían volar. Bueno, había muchas actividades que hacer previas, uno siempre estaba pensando qué podía llevar, o qué estaba permitido, qué no estaba permitido. Siempre girábamos en torno a lo censurado, las cartas también eran censuradas, ¿no? Entonces, todo había que ver también esos criterios que había que adivinar más bien, porque no había una comunicación muy directa tampoco. Así que pasaba todo, había muchos rumores, claro, entre los que estábamos en la misma situación. Claro. Así que sí, pasaba el curioso fenómeno de que el tiempo pasaba, sí, en realidad, por lo menos se contaban como reales esos días de las visitas, y lo demás todo era una cosa que se quedaba en segundo plano. Sí, era toda una preparación para los días, vos lo decís, los días de las visitas eran los días vivos, los días reales. Todo lo demás era o la preparación de la visita o después disfrutar de esa visita muy intensa, digamos, y durante un día o dos, ¿no? Sí, uno le quedaba claro. Sí, no quiere decir que no atendiera o desatendiera las cosas que tenía que hacer, las clases, sobre todo los hijos. Y las actividades que había que hacer en la casa, pero lo realmente importante eran estos días, claro. Porque, sí, era una especie de distorsión del tiempo, del pasaje del tiempo. Y bueno, pero eso tiene que ver, hay una reflexión muy interesante, porque esa distorsión también afecta a toda la familia, bueno, y vos por lo menos la sentías así y la comunicás muy bien. ¿Y cómo ves vos esta experiencia desde hoy, ¿no? Y vos y Ariel, digo, ¿cómo la ven desde el 2019? Sí, es lejana, ya muy lejana, pero yo hace mucho que no... En realidad el libro me hizo volver a... En realidad me ha pasado con ese libro algo muy diferente de lo que me pasa en general cuando yo escribo poesía, por ejemplo. Me logro dejar un tiempo y me distancio, trato de leerlo con ojos fríos lo que escribí. Y con este libro no puedo separarme, verlo con ojos fríos. Es decir, por eso no me siento muy a gusto hablando de él, porque volví a leerlo y no me separo, no lo puedo leer con ojos fríos. Me parece que veo a mi hija escribiendo, pues ella fue yo no sabía cómo empezar. Me pidieron que lo escribiera, mis familiares muy cercanos. Me dijo, ya te pasaste eso, ¿por qué no lo escribís para no olvidarlo? Para tenerlo de algún modo escrito, pero ¿cómo se escribe una cosa así? Entonces se me ocurrió la idea, bueno, yo no voy a empezar. Le pedí a mi hija que ella que había dejado conmigo escribiera a ella como en forma sencilla, ¿no? Le dije simplemente pone que fue el viaje, y ella escribió viaje con mi papá en tren, salto, y empezó a relatar los hechos. Como son los niños, que todo les parece más natural, aceptan más, la actitud de ella era la que yo cuento en el libro, como más serena, estaba optimista, dice ella ponía optimista. Ella salía en sexto, estaba en la escuela, y pone que ella esperaba que todo saliera muy bien, ella estaba
siempre estaba en una actitud positiva, digamos. Sí, ¿no? Como que acepta la realidad más fácilmente. Vos en un momento, digamos, se ve mucho en Nira, ¿no? Estamos hablando de Nira, la actitud de ella como de muy... De apoyo, ella me apoya. Exacto, de apoyo, y llega a decir que, bueno, que a mi madre casi se le va, a mamá casi se le va el corazón al suelo, llega a decir en un momento. Y vos en otro momento, digamos, analizando, reflexionando, decís que lo peor que puede ocurrir es la pérdida de sentido. Los hechos ocurren, pero no son interpretados, o son interpretados por posiciones contradictorias, igualmente convincentes, o igualmente faltas de convicción. Así me sentía yo, incapaz de entender ya nada políticamente, ¿no? Sí, políticamente. Sí, una experiencia humana, es lo que quise hacer, un testimonio de quien vivió y otros tantos que vivieron situaciones similares. Y creo que, sigo pensando que lo peor que puede ocurrir es que uno pierda el sentido de lo que está haciendo, ¿no? De lo que pasa. Sí, eso es lo peor. Los presos mismos y el propio Ariel tenía que asumir y aceptar, y todo adquirir un sentido claro, donde todo se vuelve muy oscuro, ambiguo, el sentido es peligroso, el equilibrio mismo del ser humano tambalea. Así que eso sigo pensando, que es fundamental. Y por eso a mí me pareció por eso te digo que me parecía kafkiano, y esa burocracia autoritaria kafkiana, donde entre otras cosas nada tiene sentido. Claro, en realidad había cosas un poco así. El propio viaje ya no tenía mucho sentido, porque íbamos ese viaje en tren. No se supo nunca bien. De muchas cosas no se supo nunca nada. Claro, de muchísimas cosas. Todo quedó en rumores, también cuando te acordás que, bueno, no sé, claro, yo soy muy joven, Pablo, pero sí. Los diarios salían con redondeles o con artículos censurados que quedaban en blanco o en negro, también me acuerdo. Era muy chocante ver tanta presión, bueno, ella estaba preso, pero los que estábamos afuera, siempre con nuevas disposiciones de cosas que estaban prohibidas hasta de mencionar o de decir. Claro. Yo iba a entregar un libro de cuentos y me decían, no, eso no se va a poder porque eso transcurre en Moscú, parece. Yo digo, sí, pero es muy anterior a la... Dice, no se podía decir la palabra revolución. No se podía, sí. Increíble. Había un temor de hablar de nada, se hablaba solo del tiempo en el liceo, por ejemplo. Claro, y por eso también, por eso es kafkiano en el ambiente, y un poco para terminar, pesadillesco. Ariel, tu esposo, llega a decir en un momento que cuando él dormía estaba en la realidad, los veía a ustedes, y cuando despertaba veía el techo de zinc, y vos decías lo mismo también, que se vivía más en el sueño y la realidad era toda una pesadilla. Claro, había un momento así. Después todo se aceptó bien, para todo el ser humano se adapta y se defiende y se recupera también. Exacto, sí. Es algo que queda muy claro en el libro y que vos te sorprendés de vos misma, digamos, de las reservas que hay para, digamos, resistir, adaptarse y para buscarle sentido, ¿no? Sí, es cierto. Por suerte lo observas así. Sí, bueno, ahí le buscaste sentido. Y la amistad con todos ellos, con los demás, y nosotros con las amigas que estaban en situación similar. Sí, es cierto. Bueno, muy bien. Un viaje a Salto es el libro que salió editado por Rebeca Linke, es el último libro de Circe Maya, y aparte es algo muy extraño, digamos, en lo que es la obra poética de Circe, y realmente a mí me gustó eso, insisto, lo de los detalles mínimos de la existencia cotidiana, cómo pueden ser aplastados, ¿no?, por la autoritarismo burocrático, y por eso yo decía, esto es la burocracia uruguaya, pero elevada a la enésima potencia y con el autoritarismo militar, ¿no? Sí, el mundo militar siempre quedó ahí. Sí. Quedó, dijo, y medio incomprensible también, muchas cosas. Bueno, es eso.
Sí, puede hablar, sí. y después habría otra cosa que me gustaría comentarte, pero bueno, ya está la conversación en donde llegas a hablar, bueno, de lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo, de la búsqueda de sentido, de la necesidad de que haya un sentido y de qué pasa cuando no hay sentido, que uno puede perder el equilibrio mental. Y ese era el temor de algunos, que en realidad llegó a pasar, hubo casos, no sé, pero yo recuerdo que había algunos casos de desequilibrio, que los propios presos tenían que cuidar a otro que no estaba bien mentalmente, y los propios militares pedían le decían que lo cuidaran. Sí. En realidad, sí, había algunos casos, no muchos. En general la gente no, se adaptaba y no pasaba eso. Claro, pero vos contás como esposa, digamos, contás que también tuviste repercusiones y hay una especie de payaso ahí. Pero son episodios que más vale no recordar. Bueno, perfecto. Eso para aquellos que lean el libro lo van a leer. Un viaje a Salto, Circe Maya, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida. Yo les avisé al comienzo del programa. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Dobrinin. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, un gusto estar acá, como siempre. Pablo Dobrinin es autor del Mar Aéreo. Creo que estuvimos hablando del Mar Aéreo la última vez que pasaste por aquí. Y ese libro que fue publicado en el 2016... porque como los premios nacionales de literatura van atrasados en el rubro édito, fallan cada 2 años, ¿no? O sea, el del 2016 debería haberse juzgado en el 2017, pero no, fue juzgado en el 2018 y obtuvo el primer premio en los premios nacionales de literatura, con lo cual te felicitamos. Muchas gracias. Felicitaciones. Te habrá felicitado mucha gente también, ¿no? Sí, la verdad que fue una sorpresa, porque no me lo esperaba, ¿no? O sea, sabía sí que estaba dentro de las posibilidades, porque hay una lista, ¿no?, de la gente que publicó ese año, que es la que va a concursar. Pero después, digo, mis expectativas eran, bueno, si llego a arañar un tercer puesto está bárbaro. Claro, una cosa así. Claro. Entonces, digo, cuando me llamaron para avisarme eso, lo primero que pensé fue, le pregunté a la persona que me llamó, le digo, ¿eso está en alguna página? Esto no es una broma. Claro, yo tenía que verlo, ¿viste? Esto, hasta que no lo vea. Pero fue una enorme alegría y una sorpresa, por supuesto. Sí, aparte hay un detalle muy importante, que en narrativa, lo mismo pasa en los premios NET y en fin, en todos los premios uruguayos pasa que compiten las novelas con los libros de cuentos, sí. Y en general siempre se los dan a las novelas. Es poco habitual que ganen un primer premio un libro de cuentos. Sí, es raro, sí, pero también es raro el comportamiento, digamos, de la sociedad o de las editoriales, si preferís, respecto al tema de los cuentos y las novelas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué las editoriales, por ejemplo, siempre prefieren novelas? Y vos, cuando haces un repaso de la literatura, no solo en Uruguay, sino en el Río de la Plata, te encontrás que hay grandes cuentistas. Sí. Entonces, claro, pensás en un montón de monstruos, ¿viste? No, incluso durante mucho tiempo, me atrevería a decir hasta la mitad de los 50 del siglo pasado, del siglo XX, había más cuentistas que grandes novelistas, digamos. Las novelas largas empiezan a partir del 50. Pero increíblemente se sigue prefiriendo editar novelas. No hay, te diría, mira, a nivel, creo que pasa, no voy a decir a nivel mundial porque no sé tanto, pero por lo menos a nivel de lo que es la literatura en español, las editoriales siempre prefieren novelas. Uh-huh. Y hay casos, por ejemplo, en España, de editoriales que se especializan en cuentos, como Páginas de Espuma, por ejemplo, o creo que la otra se llama Menos Cuarto. Extraordinario. Claro, justamente, pero ¿por qué lo hacen? Porque encuentran su nicho. Uh-huh. O sea, que comercialmente vos decís que podría funcionar. Claro, pueden funcionar, pero digo, el hecho de que busquen justamente esa rareza es como que están buscando un nicho especial. Claro. Bueno, vamos a tocar acá,
que tenemos un lugar en el mercado, Ujú. porque es difícil, lo que se edita actualmente es impresionante. No, eso sí, pero hay en los editores la idea de que los cuentos no venden, por Exacto, ejemplo, ¿no? exacto. Es casi como cercano a la poesía, por llamarte alguna vez. Yo Claro, a alguien le sí, comenté sí. La ahora poesía que- peor todavía. Sí, yo hablé de un libro de cuentos que estaba hablando con un editor y y le dije, pero también tengo otro libro de microficción. Y me dijo, eso es peor, eso está más cerca de la poesía. Sí, no, también es otra rareza. Sí, está esa idea. Y cuando, como decís vos, hay una sólida tradición cuentística en Sí, Uruguay. tal Y yo cual. diría que En el Río de la Plata en general, digamos, ¿no? yo diría que la mayoría de Sí. los novelistas Sí. siempre han escrito cuentos igual. Sí, Es también. muy raro un novelista, cosa que en Estados Unidos se da, que Sí. solo escriba novelas. Sí. Una vez hablando la última vez que estuvo aquí Hugo Burel, él decía que es una cuestión como ocurre en las carreras, digamos, ¿no? Así como hay corredores de 100 metros, hay de 400 metros, otros con valla y otros de maratón. En literatura sería lo mismo, hay gente que escribe más largo y hay otros que escriben más corto. Incluso él Claro. decía que él siempre tenía, creo que 250 páginas, o sea, siempre redondeaba entre las 250 páginas. Y lo cual no va una cosa en desmedro de la otra. Claro, sí, habría que recordarle a la gente las virtudes del cuento, ¿no? Porque en estos tiempos en que no hay, o sea, la gente por lo general no tiene tiempo, nos Ujú. pasa a nosotros, a Sí, todos. sí, sí. El cuento es como que te da un respiro, digamos, cuando pues tenés un momento libre podés leer un cuento y no siempre tenés tiempo para leer una novela, ¿no? Ujú, ujú. Por eso digo, es una ventaja competitiva, entre comillas, que puede Sí, tener. pero ¿sabes lo que te Este, dicen? Algunos me han dicho, sí. porque esto lo hablé una vez con el escritor chileno Alberto Fuguet, y él decía lo mismo, ¿no? Porque debería en estos tiempos haber más libros de cuentos. Y Déjame adivinar, dicen que quieren meterse en la historia. claro, Sí. o sea que un libro de cuentos, si fuera una piscina, te tenés que zambullir 12 veces ¿no? en distintas piscinas. Claro. O sea, meterte a la cabeza. Sí, sí. En cambio, una novela de 1000 páginas te tirás una vez Claro. y ya, digamos, ese supuestamente esfuerzo, o bueno, primer choque, siempre Sí. la lectura siempre hay un choque, ¿no? Ahí estaríamos hablando capaz de una idea de evasión, ¿no? Bueno, de la literatura, exacto. Exacto. Porque si la idea justamente Exacto. es perderse en ese otro mundo, Exacto. puede haber algo de eso De también. evasión, exactamente. Está muy bien, eso es la idea como de zambullirte en una piscina Claro. muy grande que Sí. me va a acompañar durante un mes, en fin. De todas formas, atención, tenemos acá en Río de la Plata nada menos que a Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. que jamás escribió una novela. Por ejemplo, ahí y, está. y es impresionante, ¿no? Bueno, y en el caso de Cortázar, a mí me gusta, y hay mucha gente también que me ha dicho lo mismo, le gustan mucho más los cuentos que las novelas. No, sí, yo también sostengo lo mismo. Sí, sí, Para sí, mí, sí. más allá del valor que le podamos conceder a Rayuela, Ujú. en general, digo, Los cuentos de Cortázar son impresionantes. Son son cuentos geniales. largos también, Claro. son muy interesantes, ¿no? No sé si. Bueno, y el propio Onetti, que también siempre se lo asocia a las grandes novelas, tiene una producción de cuentos impresionante. Claro. De todas formas, digo, hay un camino intermedio que yo a veces lo he usado, y que es el cuento largo que no llega a ser novela corta, Ujú. como en este libro, por ejemplo, aparecen 3, que te permite, sí, perderte por un rato, digamos, en otro escenario, ¿no? Sí, bueno, el primer cuento se llama El bosque que crece por las noches, que son de 60 páginas. Claro, ¿no? por ejemplo, ahí Entonces, está. Para mí no llega a ser novela corta, pero es un cuento largo, es un- casi novela corta, sí, digamos. Sí. Y tiene, digamos, por lo menos tiene el aire de esa novela corta. Exacto. ¿no? Hay un tiempo Sí, sí. ahí que te das. Y en general, este libro, El mar aéreo, estamos hablando que son 2, 4, 6 cuentos, digo, ¿no? Y son, a ver... un Sí, poquito. son 3 cuentos, digamos, que casi sería Son novela corta. Casi 250 páginas Sí. y son 6 cuentos. Son 3 y 3. 3 cuentos más cortos, Ujú. o sea, de extensión mediana, y 3 cuentos que andarían cerca de ser novelas cortas, digamos. Y hay 3 elementos en tu primer premio que me gustaría conversarlos, Sí, ¿no? sí. En el primer premio nacional de literatura que obtuvo El mar aéreo. Una, ya lo estamos conversando, que es el tema de que sea libro de cuentos. 2, la temática o el género o el subgénero, no sé cómo llamarlo, que sería entre fantástico. Y 3, otro detalle muy importante, que eso es mínimo, pero tiene que ver con el contexto,
que es que en el 2016 hubo una gran proliferación de libros de calidad, hubo muchos libros de calidad, digamos, elegir Sí, me da un poco vergüenza eso. Porque hubo grandes novelas que uno lo recuerda. Eso me acuerdo, lo decía Ramiro cuando estuvo acá. Sí, entre otros, por ejemplo, estaba el último libro de Gustavo Espinosa, que ni figuró, pero hay otros libros. Bueno, estaba el libro de Gabriel Peveroni, Mella, de Mella, claro, estaba un libro de Rafael Courtoisí que tampoco figuró. Digo, había una serie de libros que eran muy importantes, que destacaron. Sí, claro, y de gente que está peleando hace tiempo, que hay que valorar eso, ¿no? Hay que valorar, porque este es un camino muy difícil. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a meternos en el mar aéreo y por qué yo dije que otra de las variables raras de este premio es precisamente la temática. ¿De qué trata? Bueno, ya con el título, el mar aéreo, que es muy poético, vamos a dar una pista. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Pablo Dobrynin, que su libro obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura ahora en diciembre. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor Pablo Dobrynin, autor del libro de cuentos El mar aéreo. Esto fue editado por Fin de Siglo en el 2016 y obtuvo ahora en diciembre pasado el primer Premio Nacional de Literatura correspondiente al 2018 en lo que sería el rubro o la categoría de narrativa édita. También hay otro rubro que es narrativa inédita, hay poesía, hay ensayo, hay una serie de distintas disciplinas. Y quedaba, quedó pendiente hablar de la temática del mar aéreo, ¿no? Yo no sé si vos lo ves como fantástico, no sé cómo, porque vos sos un escritor raro en el sentido que tenés 2 libros publicados aquí en Uruguay, pero tenés una larga trayectoria como escritor de cuentos a nivel internacional. Yo empecé publicando cuentos en el exterior, básicamente porque acá no había muchas revistas ni publicaciones. O sea, de modo que cuando descubrí Internet, que fue bastante tarde, ahí fue que empecé a publicar en revistas y eso, pero acá había poco espacio para ese tipo de cosas. Básicamente eran revistas de ciencia ficción y narrativa fantástica. Pero curiosamente yo incluso en esas revistas era medio outsider también, porque yo no hago exactamente ciencia ficción. Más bien es narrativa fantástica, a veces con algún toque de ciencia ficción y a veces sí algún relato mezclado, pero básicamente es literatura fantástica. Esa es la idea, no es estrictamente ciencia ficción, son muy pocos los cuentos de ciencia ficción. ¿Y de qué año, por ejemplo, por decirte algo, no sé si te acordás, sí. ¿Cuándo fue la primera vez que publicaste un cuento, por ejemplo? ¿En qué año? Eso fue como por los 90, por ahí. Sí. O sea que por eso digo, estamos hablando de muchos años escribiendo cuentos. Sí, por los 90, 95, por ahí capaz, pero ya escribía de antes. ¿Y eso lo publicaste acá? ¿O lo publicaste? Había una revista que llamaba, creo que fue en el 95, me parece, cuando sale otra vez, la revista Diáspar. Diáspar, sí. Y vos estabas porque Ramiro Sanchís también estuvo vinculado. Estuvimos todos ahí, sí. Ajá. Estuvimos todos ahí. Era una revista supuestamente de ciencia ficción. Sí, ¿no? ¿Y se vendía dónde? ¿Pero era una revista tipo fanzine? Por ejemplo, se vendía, en la librería Palas, en algunas librerías de Montevideo, pero la primera yo no estuve en la primera, estuve a partir de la segunda. Se habían editado 1000, creo, o 500 ejemplares, creo, la segunda, una cosa así. Es mucho. La tercera, sí, el tercer número ya se hizo en Buenos Aires, pero también se habían hecho una cantidad importante. Pero en Buenos Aires se hizo menos porque está el tema de las imprentas a demanda y eso. Y de ahí fue que empezamos a publicar. Después, la revista no tenía mucha continuidad. Entre el número 1 y el 2 habían pasado 7 años, por ejemplo. Imagínate lo que te digo. Entonces teníamos que salir a buscar otros espacios. Y claro, y con Ramiro vivimos una época muy linda que no teníamos lugar para publicar, no había forma. Nos juntábamos en un bar de Montevideo con otros amigos, con Roberto Valleto, que era el director de la revista, y un montón de gente que estaba nucleada en torno a la revista. ¿Roberto Valleto es el del Inmortal? No. No. Es un escritor. No lo conozco. No, y nos juntábamos a hablar de la revista, pero
la mayoría de las veces era hablar de la revista, porque la verdad habían salido 3 números, ¿no? Entonces al final tuvimos que salir a buscar otras cosas. Claro. Y entonces siempre con Ramiro recordamos con mucho cariño esa época, porque no nos salía nada, ¿viste? Sí, 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 Y después o sea, pero, no lo digo esto para perdón, agrandarme, pero es sí. un poco también el tono de los 90 también a Sí. nivel cultural en Uruguay. A mí yo siempre tuve esa sensación de que más bien parecía un desierto, ¿no? Con Sí. muy cerrado, digamos, me daba la impresión. Pero digo, lo recordamos y nos reímos porque estábamos peleados contra el mundo en ese momento viste, y hablábamos contra todo, nos metíamos en todo tipo de temas y políticos y y aquello, y éramos en ese sentido casi contraculturales, viste, incluso Claro. a veces las revistas que salían tiraban líneas, viste. Pero bueno, claro, con los años después empezamos a conquistar espacio, pero nunca nos olvidamos de eso, de que éramos unos pibes que estábamos ahí que no nos salía nada. Claro. El mar aéreo es un cuento que tiene unas 40 páginas, estoy viendo acá, y que también es fantástico, pero es una cuestión como muy cotidiana, ¿no? Es alguien que le encarga, me acuerdo de memoria, Sí. digamos, de hace 2 años lo leí, pero le encarga Sí. que cuide una casa. Exacto. Y bueno, una cosa que le sirve a él, en fin, Claro. ¿no? Y que aparte tiene whisky para tomar, pues tiene Exacto. toda la casa, puede hacer lo que quiera, Sí. empieza una especie de transformación de esa persona, ¿no? Que él no se da cuenta hasta que en un momento se da cuenta, ¿no? Claro, sí, es exactamente lo que pasa. Él que en un momento dice como que la casa, o el poder de la casa, algo así, crecía de noche, por las noches, Claro. y empieza a tener visiones que uno no sabe bien si son producto del alcohol o de la droga, que no sabe si la encontró o no. Claro. Y empieza a tener como visiones, pero también hay un juego en el sentido de que uno no sabe si son visiones o realmente están pasando. Y ahí es cuando comienza a ver En el techo. de la habitación, porque estamos hablando de una casona antigua que tiene como más de 5 metros de altura. En el techo de la habitación comienza a ver imágenes. Entonces, primero son unas luces. Sí, A medida que van pasando los días y que él va teniendo una transformación, esas luces se empiezan a convertir en personas. Y hay un ser de un color y otro ser de otro color, que de algún modo están como representando, digamos, la lucha de emociones encontradas que tiene. Claro, porque mientras tanto, él va avanzando en una relación erótica. Sí, exactamente, con la persona que se encargaba de limpiar la casa, que iba semanalmente a limpiar la casa. Y que lo conocía de cuando él era joven. Lo conocía, digamos, y ahí como que favorece, digamos, claro, la relación. Entonces, mientras avanza eso, esa relación con esta persona, que la reencuentra, digamos, después de muchos años de haber compartido el liceo, también va avanzando, digamos, eso que sucede en el techo, que es ese mar aéreo donde hay 2 seres que representan fuerzas, digamos, primordiales del ser humano, impulsos, digamos, claro. y eso tiene que ver además con una historia que también ocultaba la casa, porque había también una historia truculenta de violencia. De violencia, claro. La persona que deja la casa para que se la cuiden había perdido justamente a una novia, y esa novia había aparecido muerta, en fin. Pero lo más interesante, por lo menos de mi memoria, es, y yo incluso te lo comenté, me hacía acordar en algunos aspectos a, bueno, ese concepto que tiene Jung de la sombra, ¿no? Digamos, Sí. como que todos tenemos dentro de nosotros, o en nuestra psiquis, ¿no? Tenemos una sombra que es todo lo que negamos y reprimimos. Exacto. Y que no pensás que vos sos así. Vos creés que sos de una forma, Sí. y sin embargo eso se expresa a veces cuando o lo ven los otros, o cuando uno está, digamos, distraído, o en determinados trances, o en determinados estados de percepción, uno se puede dar cuenta que, uy, mira, eso también, estos impulsos yo también los tengo, ¿no? Sí, bueno, eso es una cosa que en este libro yo intenté por lo menos trabajar, ¿no? Es decir, las capas de la personalidad, digamos, ir a lo profundo, ¿viste? Que también tiene que ver con un trabajo interior. Yo, cuando escribo este tipo de cosas, lo que imagino es que como si fuera un actor, que me pongo
Claro. intento ponerme en la piel del personaje y llegar hasta lo más hondo posible. Y también, por eso yo digo, para que aquellos que nos oigan, lo que yo asocié, si uno recuerda el relato de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ahí ocurre lo mismo, digamos, de alguna forma, ¿no? Él va descubriendo, el Dr. Jekyll va descubriendo que, bueno, que tiene una parte de él que no sospechaba y que sobre todo es una parte que, más allá que sea violenta, en fin, o mala o negativa, o otras cosas que le podamos decir, es una parte que tiene gran energía, ¿no? A él le da una gran energía, ¿no? Y es lo que dice Jung de la sombra, ¿no? Que te da una potencia impresionante, ¿no? Sí, ahora que decís Jung, hay una frase de Jung que decía, nadie nadie se ilumina, digamos, si no toma en cuenta su propia sombra. Claro. Algo así era. Sí, la sí, frase, como que hay que investigarse y hay que ver, porque no somos todo lo que creemos que somos, digamos, a nivel para social, llegar a la ¿no? iluminación, digamos, hay que llegar hasta la sombra. Claro, hay que atravesar esas partes. Hay que llegar no es exactamente así la frase, pero es la idea, ¿no? Como que hay que entrar en la oscuridad para poder después llegar a la... Y cuando vos escribiste estos cuentos, por ejemplo, a mí me da la del bosque, me dio esa sensación, porque ese quizás es el más largo. Sí. Cuando los escribís, ¿vos sabés el final ya? Porque vos decís, me pongo como un actor, en fin, encarno esto y voy como tanteando, o ya más o menos... Yo trato de planificar absolutamente todo. Ah, mirá. Trato. Después, en determinado momento puede ser que diga, bueno, capaz que esta opción es mejor que otra. Pero si me pasa eso, que puede, viste que te pasa cuando estás escribiendo. Vos sos escritor y sabés que reacciona, que digamos, la propia historia te puede llegar, bueno, está, fenómeno. Pero en ese momento, si me llega a pasar eso, paro y reviso todo. Porque cualquier movimiento que uno haga, cualquier cambio que haga, va a repercutir en las cosas. Por eso a mí me interesa, por ejemplo, como decía Quiroga, ¿no? Que las primeras líneas tenían que ver con el final, por ejemplo. Claro. Entonces, trabajarlo por ese lado, de que no queden, que pero no eso sea... no lo dejas para después para la corrección, o estás en... No, vos sabés que soy muy, no puedo, no puedo con o sea que ya vas escribiendo corrigiéndolo. Sí, todo el tiempo, soy muy obsesivo con eso. A veces de repente empiezo a escribir y estoy con un párrafo y digo, esto sí está bien, estoy diciendo lo que quiero, pero tendría que ser más fluido. Y capaz que me paso todo el día con eso. Claro. Y después Atención que después lo corrijo todo otra vez. Yo creo que cuando surge eso, que un personaje hace algo que uno no esperaba, yo creo por lo menos que es que te estás comunicando con otra parte de tu inconsciente, digamos, ¿no? O sea, eso viene de algún lado, digamos, que por algo ese personaje reacciona distinto, no, claro, no sabes. Y ahí está el tema también de si uno lo acepta o no lo acepta. Claro, o empezás a descubrir la lógica del relato, y cuando empezás a descubrir la lógica que domina todas las acciones, ahí es justamente cuando a veces te decís, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que volver atrás para que... si te lo fuera a decir, por ejemplo, en términos técnicos, para que cierren determinadas funciones. Roland Barthes hablaba, por ejemplo, ¿no? de las funciones, estructuraba el relato, analizaba el relato de un punto de vista estructural. Entonces hablaba de funciones. Pero entonces de repente a vos te pasa que en determinado momento del relato tenés que mencionar, no sé, una pala, porque precisas una pala. Bueno, tenés que ponerla antes la pala. Claro, entonces tenés que volver atrás. Esto es un ejemplo tonto, pero lo que te estoy diciendo. Pero imagínate en situaciones más complejas o que tienen que ver ya no con un objeto, sino con el carácter, vos tenés que volver para que justamente eso... vaya cerrando. Coordine todo, y sobre todo porque en el cuento uno también esa obsesión por corregir que decís vos, que yo creo que hay otro nivel de corrección con una novela, que no lo conozco mucho, pero digamos que una novela creo que debe ser una forma más panorámica, pero el cuento es casi como la poesía, que es palabra a palabra casi. Sí, digo, en mi caso soy muy obsesivo, digo. No quiere decir, ojo, con esto no te estoy diciendo que quede conforme. Viste que Ramiro, por ejemplo, es otro que escribe un relato o una novela y después si la tiene que publicar o reeditar, la va a revisar otra vez. A mí me pasa exactamente Pero igual. Ramiro escribe a una gran velocidad. No, Ramiro escribe novelas a ritmo de cuento casi. Claro, exacto. Sí, es una cosa, tiene una técnica impresionante que le permite hacer eso. Eso yo lo he visto solamente en escritores norteamericanos. Acá es poco común. Además, digo, ves la prosa y está muy bien. Sí, funciona. Sí, perfecto. Por el momento, digo, es brillante, ¿viste?
pero lograr esa técnica también tenés que dedicarte, y además él tiene creo que es un tema de la voluntad de trabajo que tiene. No, y yo creo que también ya contiene una especie como de tono de voz, que eso va Sí. digamos, más allá que quiere totalmente. cambiar novela a novela, en fin, pero ese tono, como esa prosa, ya la tiene el ritmo ajustado. incorporado. Sí, ya lo tiene ajustado, claro. Sí, creo que sí. Bueno, el mar aéreo, y entonces esto no es exclusivamente, por ejemplo, la del bosque, me acordaba ahora, porque también son a veces simplemente unos toques, digamos, de fantasía. Hay otros cuentos que no, hay otros cuentos que son más... hay varios niveles de fantasía. Un jardín en Nueva Kibartai, eso juega más con la ciencia ficción. Ese ya es un cuento, es el más breve de todos, pero es un cuento así totalmente de ciencia ficción. Que más allá que ser de ciencia ficción, es un cuento de amor. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Es una historia de amor. A mí es uno de los que más me gusta de ahí. Es una historia de amor. Es como decía Asimov, ¿viste? Vos podés escribir una historia de ciencia ficción que además sea policial, que además sea de terror, ¿no? Claro. No es solo de ciencia ficción. Bueno, El bosque que crece por las noches es un relato también como muy primordial, si se me permite, también. Porque digamos el tema de atravesar un bosque, eso es de los cuentos de hadas, y que en el bosque pasan cosas raras, y que se escucha un perro, lo que sea, un ladrillo, y que después el bosque crezca por las noches. Claro. Sí, la idea que intenté ahí fue trabajar el bosque como una imagen del inconsciente. Eso fue lo que me propuse. Entonces, ese bosque no es ni bueno ni malo. Pero hay que atravesarlo. Pero hay que atravesarlo, claro. Y tiene como peligros. Es lo desconocido de uno mismo. Claro, y... Que mucha gente prefiere no conocerlo. Sí, tal cual, a veces más vale que no. No, pero yo creo que no, que hay que conocerlo. Sí, yo te diría que en general todos los cuentos del libro lo que tienen es claves simbólicas, digamos. ¿No? Sí. Que eso me parece que es lo que sirve, digamos, para unirlos en cierto sentido. Creo que en todos ellos, si yo fuera a buscar, por ejemplo, algo que los una, que los agrupe, diría que tienen que ver con esa lucha entre el cielo y el infierno que se desarrolla en el interior de cada individuo. Capaz que viéndolo de ese punto de vista, es como que entendés, digamos, el sentido general de los relatos. Sí. Jung decía en la última, lo leí hace poco en la autobiografía, que cuando hablamos de inconsciente es como una categoría muy científica, digamos, psicoanalítica y muy aséptica, y entonces él dice, pero cuando hablamos de cielo e infierno, de demonios y ángeles, estamos dramatizando esas pulsiones que son dramáticas, son emotivas, son emocionales, ¿no son asépticas como el inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente estamos hablando de una polenta, una energía impresionante, tremendo, que como decís vos ahora, cuando hablas del cielo y el infierno estás hablando de expresiones dramáticas, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Que hablan de esa violencia que tenemos todo adentro. Sí, y creo que ese es un poco uno de los ejes que me permite contar las historias. Es decir, para mantener de algún modo la atención, ¿no? Digo, porque yo te confieso, me siento, por más que toque temas así o fantásticos, me siento en el fondo un escritor clásico. Y trato de hacerlo a la manera de los clásicos. O sea, y, por ejemplo, con todo respeto, ¿no? Un par de clásicos, 2 o 3. No, pero en este sentido, te digo, puede ser cualquiera, puede ser un cuento de Poe, por ejemplo, de Quiroga. ¿En qué sentido? En el sentido de un principio, un desarrollo, un final. O sea, un cuento. Perfecto. Y hago esta aclaración porque, de un punto de vista, digamos, de lo que pasa a nivel de los contemporáneos, muchas veces no se diluye eso. Incluso en los 70, por ejemplo, cuando ya se hablaba de la nueva ola en Estados Unidos, como que se diluía las estructuras, se diluía el centro, el tema, ¿viste? Se hacía a propósito, y no está mal, es una forma de hacerlo. Pero a mí me gusta hacerlo al modo clásico, porque me gusta contar una historia. Yo creo que también lo que define al cuento es la intensidad. Pero bueno, claro. Pablo Dobrynin, te tengo que despedir. Se nos terminó el tiempo. Quiero, antes que nada, porque no nos dejaron hablar cuando entregaron los premios. Es cierto, ese es el problema que tiene. Quiero agradecer especialmente, quiero dedicarle el premio a Estefanía Canalta, la editora de Fin de Siglo, porque esa fue la que siempre me apoyó, y sin ella no hubiese sido posible esto. Y además encaró sacar una edición de los libros de la colección Eñe, que digo que es toda una aventura hoy en día apostar
por la narrativa, cuando todos sabemos, por ejemplo, que Fin de Siglo se ha hecho un piso, pero con libros más vinculados a lo social, a lo político, ¿verdad? Y que la narrativa nacional, hoy en día, si encarás a hacer eso, es con un espíritu de lucha. De acuerdo, El Mar Aéreo está editado por Fin de Siglo. Bueno, Estefanía Canalda es editora de Fin de Siglo y realmente, eso lo hablamos la otra vez, es parte, digamos, de un protagonismo que tiene ahora Fin de Siglo en la nueva narrativa. Gracias por estar acá en la Muchas Máquina gracias. de Pensar. Amigos, se terminó la Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar recibiendo a Lauro Marauda para hablar del último libro de Jaime Monestier. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.